Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues vamos a estudiar el libro de Pedro. Este va a ser el último capítulo. ¿Por qué? Porque siempre, no sé qué es lo que está pasando, que siempre hago lo mismo. No sé qué es aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya salió, ya salió, ya. Ok, pero vamos a ver. ¿Por qué no me quiere esta opción ahora? ¿Por qué? A ver. Ah, sí, ya me la dio ya. Ya me la dio ya. Ok. Y en eso, pues ya vamos a bajar aquí para que si no hable conmigo. Ni me diga nada, ni me pregunte cómo está Jesús, ni nada. Ok, vamos a comenzar a estudiar la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 18. Este va a ser el último capítulo que vamos a estudiar acerca de el libro de Segunda de Pedro. Ok, aquí vamos a hablar un poco acerca de la esperanza en la promesa y tenemos que perseverar en la fe para nosotros poder, sea la promesa, sea entre nosotros. En segunda de Pedro y la tercera, se nos recuerda la importancia de recordar las promesas de Dios a pesar de las dudas y la impaciencia que a menudo nos rodean, ya que la venida del Señor es cierta y trae consigo la justicia divina. Este pasaje nos ayuda a reflexionar sobre nuestra paciencia y perseverancia en la fe, especialmente cuando enfrentamos burlas y dudas sobre la segunda venida de Cristo. No está a vivir con una esperanza activa y a prepararnos para el progreso del Señor, siendo consciente de la urgencia de compartir el Evangelio. La enseñanza principal de este pasaje es la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y de vivir de manera justa y piadosa, esperando con ansias la nueva creación que Dios promete a sus hijos. Este pasaje destaca cómo Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios y como su regreso traerá la restauración de todas las cosas. De la creación hasta la redención, vemos el hilo conductor de la obra de Cristo en la historia de la iglesia. Este capítulo revela a Pedro como el pastor amoroso, cuidando de sus corderos y ovejas. Usa la palabra amados 4 veces y cada vez da una solemne amonestación. Amados.
Estad atentos, amados, estad atentos. Aquí lo vamos a poder ver del versículo 1 al versículo 7. Estamos en la segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 7. Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos y profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Memoria, la memoria ha sido un tema clave en esta carta. La memoria es ha sido un tema clave en esta carta y también la memoria es un tema clave para todos nosotros en nuestra vida cristiana. El mismo Pedro había sido culpable de olvidar, pero también fue culpable de olvidar. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Bueno, por lo que por la amonestación era significativa, que quería que tuvieran mente sincera, es decir, mentes no confundidas por las falsas doctrinas nombradas en el capítulo 2. Tenemos que tener una mente que sea verdadera, una mente que se base en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que se base en lo que dicen los hombres. Los remite, los remite a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Mira, y si a ti y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un pacto, por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Bueno, la doctrina de que Pedro está defendiendo es el regreso de Cristo a la tierra para establecer su reino y luego después de 1000 años para introducir los nuevos cielos y la nueva tierra. Por supuesto, el mundo se burla de la idea de regreso de Cristo. Lo podemos ver en el libro de Judas, versículo 18. Y no puede ver que toda la historia se mueve en esa dirección. Todas las cosas continúan como estaban. Es el argumento que escuchamos de los pensadores del mundo. Dios no va a irrumpir en la historia e interrumpir el progreso del tiempo. Pedro cita ejemplos del Antiguo Testamento para probar que Dios sí irrumpe en la historia. Comienza con el mundo creado en el libro de Génesis, primera de Génesis, hecho por la palabra de Dios. Luego introduce el diluvio en el libro de Génesis capítulo 6. Y el mundo fue juzgado por Dios. Eso lo vemos también en el versículo 6 del capítulo 6. Y el versículo 7 indica que el mundo ahora está reservado para el fuego
y ya preparado para el juicio. Amados, amados, no ignoréis, amado, no ignoréis. Eso es lo que le está diciendo Pedro aquí, se lo va a decir aquí en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 11. No ignoréis. Vamos a ver. Dice así, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según alguno entiende la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debe ser ustedes en santa conducta y en piedad? La gente La gente ve la historia en términos de días y años, pero para Dios el tiempo siempre es presente. 1000 años son como un día para Él. Pero Dios no se tardará. Cuando llegue el momento adecuado, Él actuará y cumplirá su palabra. ¿Por qué está retrasando su juicio? El terrible día del Señor. Porque quiere que los pecadores vengan a Cristo y se salven de la ira venidera. El día del Señor es ese periodo de juicio, también conocido como la gran tribulación. Vendrá sobre la tierra desde que la iglesia haya sido subida al cielo. Un ladrón viene repentinamente cuando menos se le espera. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Él tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Pero entienda esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estén alerta, vengan como ladrón, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, no sea que ande desnudo y vean sus vergüenzas. Cuando el mundo diga paz y seguridad, entonces caerá el juicio. El pueblo de Dios no será tomado desprevenido cuando Cristo venga a llevarlo al cielo, pero el mundo se sorprenderá por los juicios que siguen. Amados, amados, sed diligentes, sed diligentes, hermanos de amados, sean diligentes. Esto lo vamos a ver aquí de versículos 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes guardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Esta es la tercera vez que Pedro menciona la diligencia.
En estos últimos días, los creyentes deben estar en guardia, en vista de lo que Dios ha planeado para este mundo. ¿Cómo deben vivir los creyentes? ¿Cómo deben vivir los cristianos? ¿Cómo deben vivir los creyentes? Los creyentes, ¿cómo deben vivir los cristianos? No estamos buscando paz o esperanza en este mundo. Estamos buscando los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios crea y sobre los cuales Jesucristo reinará. Esta bendita seguridad nos ayuda a mantenerlos limpios, a ser fieles para hacer nuestro trabajo hasta que Jesús venga. Amados, tened cuidado. Amados, tened cuidado. Tenemos que tener cuidado. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí el hermano Pedro, aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18. Vamos a ver lo que nos va a decir. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como le escribió también nuestro amado Pablo, que según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en los cuales hay algunas cosas difíciles de entender que lo ignorante o inestable tuercen, como también tuercen el resto de la escritura para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, tengan cuidado, en guardia, no sea que arrestados por el error del hombre libertinos caigan en su firmeza. Ante bien, crezcan en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro explica lo aparente demora en el programa de Dios y nos permite a las cartas de Pablo para obtener los detalles. Nótese que Pedro llama a las cartas de Pablo escritura. ¿Por qué? ¿Por qué no ha regresado Jesús para establecer su reino? ¿Por qué? Porque ahí está, porque hoy está edificando su iglesia. Algo no mencionado en las profecías de la escritura del Antiguo Testamento. Esta demora significa salvación para los judíos y gentiles creyentes. Aquellos que no entienden el programa de Dios, tuercen las escrituras y mezclan la profecía del Antiguo Testamento con la verdad de la iglesia, terminando en confusión. ¿Cómo evitamos caer? ¿Cómo evitamos caer? ¿Cómo evitamos caer? Creciendo y edificándonos en el Señor. Creciendo y edificándonos en el Señor. Es como nosotros evitamos caer. Los cristianos bebés que no se alimentan de la palabra y crecen en el Señor son inestables. Los creyentes, los cristianos bebés que no se alimentan de la palabra y creen en el Señor son inestables. Deseen como niños recién nacidos la leche para la palabra, para que por ella crezcan para la salvación. En este mundo malvado, los cristianos deben tomarse el tiempo para alimentarse de la palabra, orar y ejercitar sus músculos espirituales. El tema de Primera de Pedro fue la gracia. El tema de Segunda de Pedro fue el conocimiento. Pedro resume ambos libros amonestándonos a crecer en gracia y en conocimiento. Este conocimiento no es meramente el de la Biblia, es el conocimiento de Cristo a través de la Biblia. Debemos llegar a conocerlo mejor y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Es imposible, desafortunadamente, crecer en conocimiento, tener la verdad bíblica en nuestras cabezas y nunca crecer en gracias, que es
mostrar la verdad bíblica en nuestras vidas. Pero Pedro quiere que tengamos vidas equilibradas. Debemos aprender y vivir la palabra. Debemos aprender y vivir la palabra. A través de la paciencia en la espera de la promesa de Cristo, podemos vivir vidas plenas de experiencia y servir con urgencia el llamado de la evangelización, recordando que el día del Señor vendrá inesperadamente. Bueno, yo voy a terminar aquí ya este libro de Pedro, la segunda, la tercera de Pedro, el tercer capítulo, ¿de cuál? El tercer capítulo de segunda de Pedro. Y con esto ya vamos a terminar este libro y el viernes vamos a comenzar a estudiar la primera carta de Juan. Vamos a estudiar la primera carta de Juan y ya estamos finalizando la Biblia. Recuérdese que empecé en el libro de Génesis. Hace ya como 4 o 5 años que empecé en el libro de Génesis y lo hemos venido estudiando libro por libro, versículo por versículo y todas esas cosas bonitas que Dios quiere que todos nosotros podamos aprender. Así que ahí nos vamos a mirar el viernes con el capítulo 1 de Primera de Juan. ¿Ok? Ahí nos vemos. Bye.